Imagínate recibir una misión imposible, un llamado directo de Dios para ir a una ciudad enemiga y anunciar su destrucción. No hay escapatoria, no hay alternativa. ¿Qué harías? ¿Aceptarías tu destino o intentarías huir, aunque supieras que nadie puede escapar de la voluntad de Dios? Esta es la historia de Jonás, un hombre elegido para llevar un mensaje divino, pero que decidió desafiar a su propio creador. Pensó que podía huir, que podía desaparecer, que podía esconderse en los confines del mundo. Pero Dios tenía otros planes. Jonás no solo desobedeció, tomó un barco y se dirigió en la dirección opuesta a donde Dios lo envió. Su elección no fue un simple acto de miedo, sino de desafío abierto. No quería que Nínive tuviera la oportunidad de arrepentirse. No quería que Dios les ofreciera misericordia. Pero su viaje pronto se convirtió en una pesadilla. Una tormenta feroz se levantó en el mar, las olas golpeaban el barco con furia, y los marineros, aterrorizados, clamaban a sus dioses. El viento aullaba, la lluvia caía como si el cielo se hubiera roto, y la nave crujía bajo la furia de las aguas. Mientras tanto, Jonás dormía en la bodega tratando de ignorar la realidad. Pero la realidad no puede ser ignorada por mucho tiempo. Cuando los marineros echaron suertes para descubrir quién traía la desgracia sobre ellos, la respuesta fue clara: Jonás. Él mismo confesó su culpa y pidió ser arrojado al mar para calmar la furia de Dios. Y en ese momento, cuando las aguas lo envolvían y su destino parecía sellado, un gigantesco pez apareció de la nada y lo devoró. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino. Oscuridad total. Desesperación absoluta. En ese abismo de silencio, tuvo tiempo de reflexionar. Cada latido de su corazón era un eco en la inmensidad de su prisión viviente. Allí, en el vientre del abismo, Jonás se dio cuenta de su error. Oró, clamó por perdón, y entonces el pez lo escupió en tierra firme. Pero la historia no termina ahí. Dios le dio una segunda oportunidad. Esta vez Jonás obedeció y llevó su mensaje a la ciudad de Nínive. Lo que sucedió después cambiaría la historia de esa gran ciudad para siempre. Esta es una historia de desafío, castigo, misericordia y redención. Pero también es una historia sobre la voluntad inquebrantable de Dios y su amor inagotable, incluso para aquellos que se rebelan contra Él. Ahora profundicemos en cada momento épico de esta historia. Jonás, un profeta de Dios, recibió un mandato claro: ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás no quería ser el mensajero de la misericordia divina. Nínive era la capital de Asiria, una nación despiadada, enemiga del pueblo de Israel. Para él, su destrucción era merecida, y lo último que deseaba era darles una oportunidad de arrepentimiento. Así que, en lugar de obedecer, huyó. Se dirigió a Jope, un puerto comercial, y compró un pasaje en un barco que iba a Tarsis. Tarsis, una ciudad lejana, representaba lo más distante que podía imaginarse de la presencia de Dios. En su mente, si ponía suficiente mar entre él y su misión, podría escapar de su responsabilidad. El barco partió, y Jonás creyó que había logrado su cometido. Exhausto, descendió a la bodega del barco y se durmió profundamente. Pero Dios no había terminado con él. Poco después, los cielos se oscurecieron. Los vientos se levantaron con furia y el mar rugió como una bestia enfurecida. Una tormenta aterradora azotó la embarcación. Las olas eran gigantescas, golpeaban el casco de la nave con una fuerza que la hacía crujir como si estuviera a punto de partirse en dos. Los marineros experimentados en las aguas sintieron el terror apoderarse de ellos. Sabían que aquella no era una tormenta normal. Desesperados comenzaron a lanzar la carga al mar para aligerar el barco, mientras clamaban a sus dioses. Pero la tormenta no cesaba. Fue entonces cuando alguien notó que faltaba un pasajero. Jonás seguía durmiendo en la bodega, ajeno a la catástrofe que se desataba sobre ellos. El capitán lo despertó con urgencia. ¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Los marineros, sin saber qué más hacer, echaron suertes para descubrir quién era el responsable de aquella desgracia. Y la suerte cayó sobre Jonás.
Todos los ojos se posaron en él. Lo interrogaron con desesperación. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Jonás, con el rostro pálido y la voz temblorosa, confesó la verdad. Soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El miedo se apoderó de los marineros. Si el Dios que Jonás adoraba era el creador del mar mismo, estaban en problemas. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?, preguntaron. Jonás bajó la mirada y dijo algo que nadie esperaba. Láncenme al mar. La tormenta es por mi causa. Si me arrojan, el mar se calmará. Los marineros se resistieron. No querían ser responsables de la muerte de un hombre. Intentaron remar con todas sus fuerzas para llevar el barco a tierra firme, pero era inútil. El mar estaba fuera de control. Finalmente, con el corazón cargado de temor y pesar, clamaron al Dios de Jonás. «Oh Jehová, no nos hagas responsables de la sangre de este hombre inocente. Tú eres soberano y haces lo que quieres». Y con un último esfuerzo, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. En el mismo instante en que su cuerpo tocó el agua, la tormenta se detuvo. El mar, que minutos antes era un monstruo furioso, se calmó de inmediato. El barco dejó de balancearse y una paz sobrecogedora se posó sobre las aguas. Los marineros, atónitos, cayeron de rodillas. Temieron a Dios como nunca antes y ofrecieron sacrificios en su honor. Mientras tanto, Jonás se hundía en las profundidades del océano. Sintió el agua envolverlo, el peso del mar arrastrándolo hacia el abismo. Creyó que todo había terminado. El frío lo envolvía. Las sombras de las profundidades parecían alargarse mientras su cuerpo descendía. Sus fuerzas flaqueaban, sus pulmones ardían. Sintió que su vida se escapaba de sus manos, como arena entre los dedos. Pero Dios aún tenía un plan para él. De repente, una sombra gigantesca emergió en las profundidades. Un enorme pez, enviado por el mismísimo Creador, se lanzó sobre él y con un solo movimiento lo engulló por completo. En total oscuridad, atrapado en el vientre de la criatura, Jonás comprendió que no podía huir de Dios. Todo era oscuridad. Un hedor indescriptible lo envolvía. Jonás intentó moverse, pero sus manos solo encontraron paredes resbaladizas y viscosas a su alrededor. No podía ver nada. No sabía si el tiempo pasaba. Solo sentía el vaivén de las aguas y el rugido de las entrañas de la criatura que lo había devorado. Había creído que moriría en el mar, pero estaba vivo, preso en un lugar imposible, atrapado por Dios mismo. El aire era espeso, impregnado de sal y bilis. Respirar era difícil. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Todo lo que tocaba era pegajoso y frío. Su cuerpo estaba empapado y el movimiento del pez lo lanzaba de un lado a otro, como si fuera un simple fragmento de desecho atrapado en la tormenta. 3 días y 3 noches pasaron, y en esa completa oscuridad, Jonás hizo lo único que podía hacer: orar. Desde las entrañas del gran pez, su voz se alzó en medio de la negrura. Con el corazón abatido, reconoció su error. Desde el vientre del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Por primera vez, Jonás entendió la magnitud de lo que había hecho. No había huido solo de Nínive. Había intentado escapar de la voluntad de Dios. Había rechazado su llamado. Pero ahora, en su desesperación, comprendió una verdad innegable. No hay lugar en el universo donde pueda esconderse de la presencia del Altísimo. El profeta recordó el templo de Dios, recordó su misericordia y clamó con fervor. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. La desesperación lo envolvía, pero la presencia de Dios no lo había abandonado. Ahí, en la más profunda oscuridad, comprendió que aún tenía una oportunidad. Dios le había extendido su gracia, aunque él no la merecía. No podía seguir huyendo. No podía seguir resistiéndose. El vaivén del pez se hizo más violento. Jonás sintió como si algo estuviera cambiando en el ambiente, como si aquella gigantesca criatura también estuviera sintiendo la urgencia de lo que estaba por suceder. Con un corazón arrepentido, hizo un voto. Cumpliré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. En ese mismo instante, como si el universo respondiera a su clamor,
El gran pez comenzó a moverse con más fuerza. Su estómago se agitó, sus entrañas rugieron con un sonido ensordecedor. El profeta sintió que era empujado, su cuerpo deslizándose entre los fluidos del monstruo marino, hasta que de repente todo explotó en un violento torbellino de agua. Salió despedido a través del aire y cayó pesadamente sobre la orilla. El impacto contra la arena le robó el aliento. Tosió, expulsando el agua salada de sus pulmones. El sol ardía sobre su piel empapada, cegándolo momentáneamente después de días de oscuridad absoluta. Se quedó tendido ahí, sintiendo la tibieza del suelo bajo él, el sonido de las olas rompiendo en la costa y el viento fresco acariciando su rostro. Estaba vivo, pero su misión aún no había terminado. Jonás se levantó con dificultad. Sus piernas temblaban después de 3 días en el vientre del pez. El aire fresco llenaba sus pulmones y el sonido del mar aún rugía en sus oídos. Pero en su interior algo había cambiado. Ya no era el hombre que había huido de Dios. Y entonces la voz del Señor vino a él por segunda vez. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Esta vez Jonás no dudó. Sabía que no podía desafiar a Dios nuevamente. Así que emprendió el camino hacia Nínive. La ciudad era inmensa, una metrópoli imponente que requería 3 días de viaje para recorrerla por completo. Las murallas eran colosales, con torres que parecían tocar el cielo. Por sus calles de piedra, mercaderes, soldados y nobles transitaban con orgullo. Era la joya del imperio asirio, pero también el epicentro de la maldad y la corrupción. Jonás entró en la ciudad, su ropa aún impregnada del olor del mar. Sus pasos resonaban en las calles abarrotadas, y con una voz firme, proclamó el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No hubo introducción, no hubo suavidad en sus palabras, solo un decreto directo, una sentencia inapelable. Al principio, algunos se burlaron. ¿Quién era ese hombre? ¿Un extranjero empapado y andrajoso que gritaba sobre destrucción? Pero otros se detuvieron a escucharlo. Y el miedo comenzó a esparcirse. El rumor del profeta se propagó como fuego entre la multitud. Los corazones se estremecieron. Los hombres dejaron sus negocios. Las mujeres abandonaron sus tareas y los niños escuchaban con ojos grandes llenos de temor. Pronto, el mensaje llegó a oídos del rey de Nínive, un monarca absoluto, poderoso y temido. Pero cuando escuchó las palabras de Jonás, su rostro palideció. Sin dudarlo, se levantó de su trono, se quitó su manto real y se vistió de cilicio, un áspero tejido que simbolizaba humillación y arrepentimiento. Luego se sentó sobre cenizas en señal de lamento. Y no solo él. Por su orden, toda la ciudad debía hacer lo mismo. Nadie comería ni bebería, ni siquiera los animales. Desde el más rico hasta el más pobre, desde los nobles hasta los esclavos, toda Nínive se postró en un clamor de arrepentimiento. El rey declaró: clamen a Dios con fuerza, vuélvanse de sus malos caminos y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y no nos destruya. Y Dios vio su arrepentimiento. La ciudad condenada, la ciudad que merecía ser arrasada por su maldad, se había vuelto a él. Entonces, Dios revocó el castigo que había anunciado. Nínive no sería destruida. Pero mientras la ciudad celebraba su salvación, había un hombre que no estaba feliz: Jonás. Jonás miraba la ciudad desde la distancia. Desde la cima de una colina, veía cómo las calles de Nínive se llenaban de cánticos y llanto. Pero no era llanto de dolor, sino de arrepentimiento. Hombres y mujeres, grandes y pequeños, ricos y pobres, todos habían buscado el perdón de Dios y lo habían encontrado. Y eso enfureció a Jonás. Golpeó el suelo con su puño y levantó la mirada al cielo. «Lo sabía», exclamó. «Por eso huí a Tarsis desde el principio. Sabía que eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Sabía que te arrepentirías del mal que habías dicho que harías». Jonás no podía soportarlo. Nínive era la capital del enemigo, un pueblo sanguinario que había devastado a otras naciones, que había sembrado terror en su pueblo. Y Dios les perdonaba. La rabia le quemaba por dentro. «Si esto es así, quítame la vida, Señor,
Prefiero morir antes que ver esto. Pero la voz de Dios resonó en su corazón con una pregunta simple. ¿Haces bien en enojarte tanto? Jonás no respondió. En su lugar se alejó de la ciudad y construyó una pequeña choza fuera de ella. Se sentó bajo la sombra, esperando, aún con la esperanza de que Dios destruyera Nínive. El sol ardía sobre su cabeza y el calor era insoportable. Pero entonces Dios hizo crecer una planta de gran tamaño, con hojas anchas que le dieron sombra y alivio. Jonás se sintió agradecido. Por primera vez en mucho tiempo sonrió. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que hirió la planta, y ésta se secó. El sol golpeó a Jonás con furia. Un viento abrasador soplaba, quemando su piel. El profeta se sintió débil, derrotado. Una vez más, deseó morir. «Mejor sería para mí la muerte que la vida», clamó. Entonces Dios le habló de nuevo. «Jonás, ¿te parece correcto enojarte por la planta?» «Sí», respondió con amargura. «Estoy tan enojado que quiero morir». Y Dios le dijo: «Tú tuviste compasión de una planta que no cultivaste ni hiciste crecer, que apareció en una noche y en una noche pereció. ¿Y no tendré yo compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y también muchos animales?» Jonás no tuvo respuesta. La historia termina ahí, sin decir qué hizo el profeta después. Pero la lección era clara. Dios es un Dios de misericordia. Un Dios que no solo busca justicia, sino también redención. Nínive merecía la destrucción, pero Dios vio su arrepentimiento y les extendió su gracia. Y ese mismo Dios sigue extendiendo su misericordia hoy. La historia de Jonás nos muestra algo poderoso. La misericordia de Dios no tiene límites. Nos recuerda que, por mucho que intentemos huir de su propósito, su voluntad siempre prevalecerá. Pero más que eso, nos enseña que Dios no solo es justo, sino también compasivo, dispuesto a perdonar incluso a los más crueles si muestran un verdadero arrepentimiento. Jonás quería justicia, pero Dios mostró gracia, y esa misma gracia sigue estando disponible para todos nosotros hoy. Si esta historia te impactó, déjame saber en los comentarios cuál fue la parte que más te hizo reflexionar. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.